Buenas, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Me escuchan o no? ¿Están ahí? Si tienen cámara, Sí, prendan y participen. Ah, ustedes están hablando, no, yo no los escucho, así que debe ser mi parlante. Ok, ahí reviso. A ver ahora. hola, profe. Ahora sí. Ahora sí los escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con sus exámenes? Estoy esperando la nota de procesal todavía. De procesal. Yo les mandé lo que recuperaba. Los demás están aprobados. Sí, está la curiosidad todavía. La nota, digo. Hoy es Hoy es 10, 19. 4 no hay. Bueno, nos queda el 31, 17, 14, 21. Podemos tener 30. Bien, dale. Acá estoy mirando las clases que nos quedan. O sea, hay nomás. Hoy vamos a dar brevemente la 21 y 22. Vimos hasta clausura del periodo probatorio, ¿no? Bien. Entonces, ahora brevemente vamos a dar la 21, que es la de resoluciones judiciales, y la 22, los modos alternativos de culminación de proceso. Después nos van a quedar 4 clases más y el 30 vendría a ser el tercer parcial y el 14 el recuperatorio. Profe, el tercer parcial va a comprender todas las unidades o solo No, está. no creo.
Generalmente se le dice que es lo más importante que deben resaltar de la primera y la segunda parte. No, no, tranqui con eso. Sí. Y otra consulta. En la fecha en la que se va a dar el recuperatorio, ¿vamos a tener clases también? No creo ya, porque es en diciembre. No hablo del recuperatorio de ahora. Sí, era la idea. Primero van a rendir los chicos y terminan de rendir en 1 hora y vamos a dar 1 hora de clases. Lo tengo que confirmar con Ferreira. 7 de noviembre. Eso les voy a avisar en el transcurso de la semana. Pero viendo la cantidad de fechas que tenemos y que ya nos quedan pocas bolillas, seguramente van a ir los chicos que recuperan nomás el 19. El 19, sí. Les estaba, bueno, respecto a la bolilla 21, ¿recuerdan cuáles eran las resoluciones judiciales? ¿Cómo dijo, profe, que no se le entendió bien? Si recuerdan cuáles eran los tipos de resoluciones judiciales. No. Esa era la sentencia. No sé. Las providencias simples, ese tipo, o de que sí. Sí. La sentencia de previdencia Sentencia simple. simple, sentencia interlocutoria, era la otra. Exactamente. Sentencia homologatoria. No son sentencias homologatorias ni sentencias interlocutorias, no son resoluciones. La sentencia es la sentencia definitiva, Sí, sí, profe, cierto. Sí, sí, sí. para tener en cuenta. ¿Qué son las resoluciones judiciales? Son los actos que emanan del organismo, es decir, del juez, donde va a decidir, dependiendo del tipo de resolución, si va a ser para tramitar el proceso, es decir, cuando nosotros nos presentamos por primera vez con nuestra demanda y sale nuestra primer providencia, ¿qué providencia va a ser? Mm, Providencia Una simple. providencia simple. Una providencia simple, exacto. Si se suscita, es decir, si se genera un incidente y hay que notificar a las partes, ¿qué tipo de resolución va a ser? Interlocutoria. Interlocutoria. ¿Qué diferencia hay entre resolución judicial simple y una interlocutoria? Y la interlocutoria resuelve el incidente. Es como una pequeña demanda dentro de la otra. La resolución, no pregunto qué es el incidente, ¿qué es la resolución interlocutoria? ¿Qué diferencia tiene con la simple? Una palabra. No, no sé eso. Sé decirle que es la interlocutoria resuelve sobre algún incidente planteado dentro de la Claro, demanda, del una proceso de la cuestión demanda. contenciosa. Resuelve una cuestión contenciosa y la simple es, por ejemplo, no sé, se corre un traslado, pero no resuelve. Comunicación a las partes sería nada más. De algo que el juez quiera comunicar. Vayan, es decir, en la resolución simple lo que hace es, sale una resolución donde acepta la demanda, acepta, se agrega al expediente el escrito presentado. En la interlocutoria lo que hay es sustanciación, ahí dice,
justamente traslado de la demanda, digamos. cuestiones que se suscitan durante su desarrollo. Es decir, que a ambas partes se le comunica y ambas partes pueden y tienen la oportunidad de contestar. A diferencia de una resolución judicial simple que solamente está informando algo. En una resolución interlocutoria se suscita un conflicto, se suscita un pedido, no siempre puede ser negativo, sino también puede ser respecto a un pedido, y hay una breve explicación de acuerdo a la decisión y se corre el traslado a ambas partes. Entonces, la diferencia entre simple y la interlocutoria es que tiene sustanciación. Y después tenemos la última, ¿cuál es? La definitiva que dijo usted, Sí, o la homologatoria, la resolu. definitiva. Ah, La definitiva, ¿de qué manera, de qué tipo puede ser? no entiendo, profe, ¿cómo de qué tipo puede ser? Hay tipos de... Puede ser la de primera instancia y la de la juzgada. No, va por ahí. Es de acuerdo al cumplimiento de la sentencia. Vamos a leer. Ejecutoria. Sí, por ahí, sí. Hay otras, ejecutoria y me acuerdo, hay otras, creo que hay dos más. ¿Qué tipo de obligaciones conocen? De hacer, de dar, y yo no sé. Ejecutoria. Aclaratoria no es, Quedar, hacer, sin hacer, Acción, depende de la clasificación. obligación de hacer, de ah, hacer, ¿te acuerdan de eso? sí. Bueno, lo mismo tenemos en la sentencia definitiva. Tenemos sentencias definitivas que nos van a ordenar hacer o no hacer algo, y la de ejecución, que es la más conocida. Ahí está. Las resoluciones judiciales pueden ser las providencias simples, que están en el artículo 160, y que dice que las providencias simples solo tienden sin sustanciación al desarrollo del proceso u ordenar de mera ejecución. No requiere otras formalidades que su expresión escrita, indicación de fecha y lugar y la firma del juez, del presidente del tribunal o del secretario en su caso. Es sencilla. Por ejemplo, que se está aceptando la demanda o que se recibió y que se guarde en caja fuerte la documentación. Las sentencias interlocutorias. Hablamos de sentencias interlocutorias y se resuelven cuestiones que requieren sustanciación planteada durante el curso del proceso. Además de los requisitos de la providencia simple, lo que va a tener es un fundamento de la explicación, la sustanciación. Eso es lo que diferencia de la simple. Y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. El pronunciamiento sobre las cosas, es decir, que cuando suscita un hecho, a partir de ese hecho genera costas. Es decir, que el vencedor va a tener a su favor esas costas para ir sumando para el momento de su regulación de honorarios. Esa sería la última etapa, profe, porque hay tres, veo que dice inicial, desarrollo y la etapa de conclusión, donde dice que el modo normal es la sentencia definitiva y los modos anormales son el resto, puede ser así. Esa es para la bolilla que sigue, la 22. Ah, Sí. Sí. bien, bien. Después tenemos las sentencias homologatorias, que nos hablan de que recaen sobre los supuestos de los artículos 305, 308 y 309 y se dictan en forma establecida a una providencia simple o una providencia interlocutoria, dependiendo del caso, para homologar o desistir en casos de, por ejemplo, transacción o conciliación. Es decir, que se llega a un acuerdo y por eso se homologa.
Y después las sentencias definitivas, que pueden ser en primera instancia, y debe contener lugar, fecha, nombre y apellido de las partes, la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio, la consideración por separado de las cuestiones que se refiere, y los fundamentos y la aplicación de la ley. Es decir, en la parte de la sentencia definitiva tiene que contener, ustedes cuando lleguen al final del proceso y reciban su sentencia definitiva, tienen que ir al artículo 63, 163 y corroborar que estén cada uno de estos requisitos. Y si no, atacar a esa sentencia, solicitando en todo caso un recurso de aclaratoria, ¿sí? Porque faltara algo o porque no se entendiera algo. Bien, eso respecto a eso es lo más importante que me interesa que sepan de las resoluciones judiciales. Y dónde, para hacer, por ejemplo, de esta manera se hace un acumulativo que estaban preguntando hoy, Yasmín preguntaba, si se pregunta las bolillas anteriores, ¿en qué artículo, en qué bolilla nos mencionaban los días de cada uno de los plazos de las providencias? ¿Cuánto tiempo tiene el juez? ¿En los? En la unidad. Los actos procesales, ¿o no? No. ¿Quién dicta las resoluciones? El juez. El juez. Bien. Tenemos al juez que va a ser quien dicta los distintos tipos de resolución. Después, el juez tiene que Comunicar a las partes. ¿qué actividad tiene el juez? Después creo que pregunta de examen inclusive. ¿En qué artículo nos dice cuál es el plazo de cada una de las providencias? Las partes tienen las cargas y facultades. ¿Y el juez qué tenía? Deberes. Artículo 34 del Código Procesal. Deberes. Deberes del juez. Busquen los deberes del juez en el artículo 34. Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos: las providencias simples dentro de los 3 días presentadas las peticiones, las interlocutorias y las homologatorias dentro de los 10 o 15, Dependiendo y las definitivas en juicio ordinario 40 o 60, según se trate de juez unipersonal o tribunal colegiado. Bien. Y las definitivas en juicio sumarísimo 20 o 30, depende del juez también si es unipersonal o colegiado. Exactamente. Ustedes lo que tienen que saber es tipo de resoluciones judiciales, artículo, la resolución judicial y el plazo de cada una de las resoluciones. De las providencias simples van a ser 3 días. De las interlocutorias van a ser 10 o 15. Y de las definitivas va a ser 40 o 60. Dependiendo, uno, si
es contra el Estado o las provincias, va a ser de 60 días. Si se tratara de un juicio ordinario común, es 40 días. Si se tratara de primera o segunda instancia, en primera instancia 40, en segunda 60. Esto es lo más importante que tienen que saber de la Bolivia. Y anoten, quiero que anoten, que les quede para ustedes. El 160, el 161, el 162 y el 163. Esa quiero que lo tengan. Y el 163. Esos son los artículos que sí o sí tienen que manejar para lo que va a ser el tercer parcial. Los plazos, los tipos de resoluciones, el artículo que dice cada uno, es decir, los requisitos de cada uno, y la diferencia que hay entre simple e interlocutorios. Contenido formal de las resoluciones, de como todo escrito. Bueno, esto es lo que les anticipé recién, el plazo para el listado de las resoluciones, las audiencias simples, las interlocutorias, definitivas. El 163 que les dije que lo tengan. Las clases de sentencias definitivas, que pueden ser meramente declarativas, las constitutivas y de condena, como les dije hoy, de dar, hacer o no hacer, y las más conocidas que tenemos nosotros, que son las de ejecución, es decir, de cumplimiento. Lo que interesa que ustedes sepan para el examen es qué son las sentencias constitutivas, es decir, constituyen un nuevo estado. Por ejemplo, la sentencia de divorcio, que hace que cada una de las personas pasan a estar de un estado casado a soltero. Entonces, constituye un nuevo estado. ¿Se entiende? El ejemplo tienen que saber, sí o sí. Un ejemplo de constitutiva. Sentencia de condena, se lo condena a fulano de tal a pagar la suma de tanto. En concepto de, en este caso, el daño emergente. Es la más conocida. Bueno, entonces, de la Bolivia 21, tipos de resoluciones judiciales, plazo, artículo, diferencia entre resolución simple e interlocutoria, y el 163, que es la estructura de la sentencia y los requisitos que debe contener para la eficacia de la sentencia. Ejemplo de los tipos de sentencia definitiva, de declarativas, constitutivas y de condena. De eso tienen que saber ejemplos de cada uno. Bien, esta bolilla es súper tranqui, súper fácil. Y ya se relaciona con cuestiones que vamos viendo anteriormente con la línea del tiempo cuando hacemos la presentación de un escrito, de los escritos postulatorios.
y nos van contestando, van saliendo providencias. Eso sí, tienen que saber, los plazos establecidos en el código no son los reales de nuestra realidad cotidiana, para que lo sepan. Hay veces que uno presenta un escrito y pasan 2 semanas o 3 semanas recién para que le contesten. O sea, sépanlo, no se desesperen. Ustedes no van a presentar un escrito y decir, dentro de 3 días ya me van a contestar. Tardan un montón los juzgados para que sepan la realidad. Ustedes deben cumplir con los plazos, pero del otro lado del mostrador no siempre es así. Les digo porque la primera vez que yo presenté una demanda, bueno, al principio se presentaba en soporte de papel. Uno llevaba el escrito en papel, manda documental, al subsuelo donde estaba mesa de entrada, entregabas la demanda, te recibían la copia, te hacían un cargo, digamos, de recibido, y te decían que pases dentro de media hora. Y te daban un papel. ¿Qué hacían dentro de media hora? Juntaban una cantidad de demandas y iban, a medida que iba ingresando, en el cargo yo tenía un número. Y ese número se iba poniendo dentro del bolillero. Y el que estaba en mesa de entrada, una vez que entraban todos, hasta cierto horario, todas las demandas se sorteaban y iban saliendo a los distintos juzgados. Dentro de media hora vos pasabas y te decían que te tocó el juzgado número tanto. ¿Qué pasa? Eso era, antes tardaba media hora. ¿Ahora qué? Ahora yo ya no me voy más al juzgado a llevar en soporte de papel mi demanda. Yo ahora la cargo por foro. Y es el foro quien me contesta. Dentro de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, al día siguiente. O sea, va cambiando. Realmente va cambiando. Y le escribís a un sistema que no sabes quién te contesta del otro lado, no sabes cómo dirigirte, o sea, obviamente dentro del respeto, pero hay veces que estás impotente por una cuestión que no se puede resolver, llaman por teléfono, no te atienden. Entonces, en algunas cuestiones la virtualidad agilizó, pero en otras nos quitó ese momento que nosotros teníamos de contacto de persona a persona. Decía, a ver, por ejemplo, cuando voy a iniciar la demanda, al principio que habíamos dado foro, en el foro hay que completar un formulario. Si yo vengo por ejemplo, una cuestión de familia, te va a decir, fuero, civil, materia, familia. Y ahí en familia tiene una cantidad de incisos para completar. ¿De qué tipo? De alimento, de responsabilidad parental, de cuota alimentaria, reducción de ampliación, o sea, una cantidad de millones de distintas formas. Y en lo civil, otra una millonada más que ni siquiera yo los había escuchado alguna vez en mi vida que existía algo así para presentar. ¿Y qué pasa? Vos estabas con tu presentación de demanda y estaba ahí el formulario que vos tenías que completar. Y le preguntabas a la persona de mesa de entrada y te llevaba. Ahora vos tenés que decidir. ¿Y qué pasa? Vas perdiendo tiempo porque presentás y te dice, no corresponde a la materia. Presentás, no corresponde a la competencia. No corresponde. Y así te pasabas mandando y te rechazas, mandando, rechazado, mandando, rechazado. En esa cuestión se perdió un poco ese tacto que uno tiene con la persona del juzgado como para resolver una cuestión o que te auxilia. Debería tener un chat, pero en todo caso, No que hay, alguien te, claro, alguien te atienda en línea, al menos en las horas claro, que no hay. trabajas. No hay. Vos mandás y no es que al toque te contestan, sino que dentro de media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas o al otro día. Fuera rechazado, fuera de lugar, no corresponde a la maestría. Rechazado, no sé, así cantidad de cuestiones. Por ejemplo, si estamos en feria judicial y vos necesitabas presentar eso, era un caso de que le habían quitado a una persona, le hicieron firmar acá de violencia,
la cesión de todos sus derechos, de todos sus bienes. Y se quedaba sin nada y comenzaron a vender, tenía una cantidad de terreno, lotearon todo y comenzaron a vender. Y era lo único que tenía el tipo, y el tipo estaba recontra mil enfermo y le habían quitado todo. Estuvo enfermo, internado y en su estado, que estaba, digamos, grave, vino un escribano, armó todo y le hizo firmar. Un desastre, digamos. Vos mandabas con el foro y el foro no te aceptaba porque decía que no habilitaba feria la situación, que tenía que esperar que se reanude la actividad judicial para presentar como un recurso de medida de no innovar. Yo necesitaba presentar ese recurso, digamos, como una medida de no innovar. Y para el juzgado en feria no era suficiente. O sea, esa persona acababa de perder absolutamente todo. Que si no fuera porque conocía a alguien dentro del juzgado que justo estaba de turno, no me iba a poder dar una mano y no iba a entrar mi demanda dentro de la feria judicial. Eso es lo que se pierde con el fórum, digamos, o sea, ese tacto que tiene, esa forma directa de persona a persona. Porque no hay un sistema de chat. Pero si usted no conocía a esa persona, no había chance. Tal cual. Sí, es así. Bueno. Bueno, repasemos un poco lo que es la línea del tiempo. Nuestra línea del tiempo podría comenzar anticipadamente con 3 excepciones. ¿Se acuerdan cuáles pueden ser? Las diligencias preliminares, las pruebas anticipadas y las medidas cautelares. Exactamente. Bien. Después de eso tenemos la presentación de la demanda. Juntamos toda la información, tenemos la presentación de la demanda. Se presenta la demanda, nos admite, sale providencia, todo ok. Nos dice que corramos traslado. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que confeccionar una cédula. Yo les había mandado modelos de cédula. Tengo que confeccionar una cédula y dentro de esa cédula voy a tener que ir al escrito que yo les mandé de cédula. Ustedes tienen que reemplazar con la información que les dieron a ustedes. Es decir, que la providencia que les salió a ustedes, que le admitieron su demanda, a eso en la parte de la suma ponen cédula, después van a poner a la personería, o sea, la persona a quien están por diligenciar, el domicilio real, sí o sí tiene que tener la cédula el domicilio real para mandar. Tiene que indicar a qué tipo de domicilio están quedando. ¿Por qué? Porque si ustedes no individualizan el tipo de domicilio a donde están mandando esa cédula, dependiendo del domicilio, el oficial notificador lo que va a hacer es ir una vez, ir 2 veces, tirar por abajo de la puerta, dejar avisado que va a pasar más tarde. Por eso es la importancia de individualizar el tipo de domicilio. Si es la primera, es decir, es la notificación de la demanda, sí o sí se debe notificar a la persona que está siendo demandada. No se puede tirar por abajo de la puerta, no se le puede entregar al vecino, no puede recibir el hijo, el tío, la madre, el padre, nadie. Persona. Si no, que la persona se le avisa que va a venir, que lo espere de tal fecha, de tal hora a tal hora. Eso para que lo tengan en cuenta. Listo, notificamos a la persona, el demandado recibe su demanda y esa demanda la va a contestar. La contesta y ¿qué pasa si no adjuntó la documental? El actor que omitió. No tiene la oportunidad de... ¿Cuántos días tiene? Yo como demandado voy a solicitar la suspensión del plazo para la contestación de la demanda, para que no me siga corriendo el plazo. Voy a, de esa manera, suspender, es decir, me notifican el día, tengo en el día 3, bueno, perfecto. A partir de ese momento yo voy a pedirle a mi abogado que
no me mandaron las pruebas, o sea, yo estoy acusada de tal situación, pero no tengo las pruebas. Se solicita, el abogado va a hacer un escrito y va a solicitar la suspensión del plazo por la omisión de las copias, por omisión de prueba documental. Y de esa manera se va a presentar nuevamente, se va a subir al foro, va a salir una providencia. ¿Qué tipo de providencia va a salir? Una providencia simple. Una providencia simple. Sale esta providencia simple y lo que va a hacer, va a salir esa providencia simple y lo que va a suceder es que bueno, se presentó, se contestó y esa providencia simple nos va a decir que se le intima a la parte actora para que en el término de 2 días adjunte y corra traslado de la prueba documental solicitante o se hará por no presentada la demanda. Pero son ustedes los que tienen que tener en cuenta que faltaron esas copias, que por ejemplo está actuando con poder el actor y no presentó, por ejemplo, el poder que le da la parte actora a su apoderado para que lo represente. O sea, son cuestiones mínimas que nos dan tiempo a nosotros para armar nuestra contestación de demanda, para juntar más pruebas. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta al momento de iniciar nuestra demanda. Listo. Comenzó acá, con la etapa extrajudicial, como dijo Yasmín, las tres situaciones, la demanda, de correo traslado, llegó, se realiza la contestación de la demanda. Acuérdense, si estamos en el federal vamos a tener 15 días. Si estamos en una cuestión ordinaria provincial va a ser de 20 días en Corrientes. Listo, terminó eso. ¿Qué pasa? Se solicita la audiencia del artículo 360. Este artículo del 360 se va a complementar 360. Es 60. Bueno, se va a solicitar la audiencia, se va a fijar una fecha para la audiencia y en esta audiencia se van a admitir las pruebas que se ofrecieron con los escritos postulatorios. Acuérdense esto, la única oportunidad que tienen para ofrecer las pruebas es con la demanda, es decir, con los escritos postulatorios de demanda, contestación de demanda o reconvención. No hay otra, salvo excepción que se genere un nuevo hecho. ¿Sí? Eso tienen que tener en cuenta, sí o sí, porque si ustedes no lo presentan junto con la demanda, precluye su oportunidad. Sí, nuevo hecho, profe, solamente puede versar sobre esos hechos, ¿verdad? Sobre ese nuevo hecho. Ahí está, bien.
Acá se van a admitir esas pruebas, se va a desistir de algunas pruebas por ser superfluas, por ser impertinente, porque no sé, solicité prueba de algo grotesco, solicité prueba de ADN en un accidente de tránsito. No tenía absolutamente nada que ver. Entonces se rechaza. Otra cosa a tener en cuenta. Del modelo de demanda que nosotros hicimos, que había una cantidad de medios probatorios, no significa que ustedes deban ocupar todos los medios probatorios. Acuérdense de eso. Lo que ustedes necesitan para probar su teoría del caso. Los demás no lo utilizan. Una vez que se presenta, se ofrecen las pruebas, se admiten las pruebas, se va a dar un plazo de 40 días para que se produzca la pericial, la informativa, el reconocimiento judicial y si hay caso de pericial, en la audiencia del 360 se va a fijar el perito, se va a determinar los puntos de pericia y se va a decir cuánto tiempo tiene el perito para llevar adelante las pruebas. Termino con el periodo probatorio, se va a dar la clausura del periodo probatorio. No se pueden presentar más pruebas. Hasta ahí es la clausura de todo lo que es pruebas. Se llama autos para alegar. Entonces, cada una de las partes va a presentar un breve resumen de todo el recorrido de lo que presentó, de los hechos, más sus pruebas que acompañaron, y acreditaron cada uno de sus hechos con sus pruebas y atacaron a la contraparte porque no fue suficiente para probar, porque el señor fulano de tal no pudo lograr esclarecer o demostrar que ese auto fue conducido por otra persona que no fue él. Entonces, de esa manera ustedes van atacando a la prueba de la otra parte. Se presentan los alegatos, tienen 6 días cada una de las partes para hacer sus alegatos. No tiene plazo de gracia, los alegatos no tienen plazo de gracia. Si ustedes presentan fuera de los 6 días, pierden su derecho a alegar, es decir, que lo que ustedes presentaron se deja sin efecto. Se termina el periodo probatorio, se producen las pruebas, se agregan los alegatos, se agregan los cuadernos de pruebas, todo al expediente, se llama a autos para dictar sentencia. Que es esta la parte de la etapa conclusional que hoy mencionó Ezequiel. Esta vendría a ser la etapa conclusional. Después de los alegatos se llaman los autos para dictar sentencia y se llama etapa conclusional. Se da un periodo de 40 días y se dicta la sentencia. Esta sentencia puede ser meramente constitutiva, declarativa o de condena. Esa condena puede dar, hacer o no hacer. Ahí terminaría normalmente un proceso con la sentencia. Esto es una de las posibilidades más comunes. Pero, ¿qué pasa? Hay situaciones, por ejemplo, que habíamos dado en la clase anterior, las situaciones de puro derecho, cuando el juez tiene pruebas suficientes. Por ejemplo, se presentó la documental y con la documental se logra acreditar que es el padre de la criatura. Fotografía, acta de nacimiento, no sé, todo tiene, y el papá después de un tiempo dice, no, en realidad no es mi hijo. Se logra acreditar y se presenta inclusive una prueba de paternidad, todo con la documental ya junto a toda la parte actoral. El juez entiende que la documental presentada es prueba suficiente para dictar la cuestión de puro derecho. No va a abrir un proceso y producir una cantidad de pruebas más cuando ya las partes han presentado pruebas suficientes que declaran de puro derecho y ahí mismo se va a dictar una sentencia. Ahí es una manera de terminar el proceso, no con todo el proceso desarrollado, sino con la mera presentación de los escritos postulatorios y el agregado de la documental.
Por eso dice, el modo normal de terminar el proceso es la sentencia. Como nos dice ahí. El modo normal de terminar el proceso es la sentencia. Pero ¿qué pasa? Existen diversas razones por las cuales el proceso puede terminar antes del tiempo, sin que se lleve adelante todo el proceso. Y cada una de ellas lo vamos a encontrar en el artículo 304 al 318. ¿Y cómo se lo denomina? Modos anormales de terminación del proceso. ¿Cuáles pueden ser? El desistimiento, el allanamiento, la transacción, la conciliación y la caducidad de instancia. ¿Se acuerdan que todos estos medios ya los vimos antes cuando presentamos y hablábamos de excepciones? Todo lo que dije recién de las resoluciones ya los vimos antes cuando hablamos de deberes del juez. Fíjense cómo ahora va apareciendo cada uno de los institutos con la parte conclusional, es decir, otro momento donde se aplica cada uno de estos institutos. ¿Qué es el desistimiento? ¿Qué es desistir? Ya nos puso ahí, profe. Díganlo, léanlo. Renunciar, abandonar. Exactamente. Eso es el desistimiento. Lo que tenemos que tener en cuenta acá que la persona desiste del derecho. Ya, no de la acción, sino del derecho. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque uno puede elegir si quiere o no llevar adelante el proceso. Entonces, de esa manera, si yo no quiero llevar adelante el proceso, me las arreglo yo. Yo estoy desistiendo del derecho de accionar contra la otra parte a realizar un proceso de daño y perjuicio. ¿Por qué desisto del derecho? ¿Por qué? Porque lo arreglé de manera extrajudicial. Lo arreglé con el seguro. Entonces, yo arreglando de manera extrajudicial, voy a firmar un convenio donde va a decir que yo desisto del derecho para acciones futuras legales. ¿Por qué? Porque hay veces que la gente se quiere hacer la vida haciendo que desiste del derecho, lo arregla de manera extrajudicial, pasa un tiempo, no, pero no me alcanzó estos 2 millones, quiero más, entonces voy a presentar una demanda por daño y perjuicio. No se puede llevar adelante eso, porque la persona pasó los 3 años que tenía o no y había desistido del derecho de iniciar las acciones judiciales en un futuro, porque se liquidó toda la plata y quería más. Entonces, ¿sí? O sea que si yo desisto de mi pretensión a una demanda, después no puedo iniciar una demanda nueva. ¿No? Por eso desistís. Okay. Cuando ustedes... ¿sí? Profe, ¿cuál es la diferencia de desistir del derecho y no de la acción? O sea, ¿cuál es la diferencia de desistir del derecho y de la acción? ¿Por qué esta diferenciación? Cuando hablamos del derecho, toda persona tiene derecho a llevar adelante o no el cumplimiento del derecho. Y lo puede hacer de esta manera, por ejemplo, a través de un convenio extrajudicial. Pero de la acción es distinta porque se puede llevar adelante a través de otros. Por ejemplo, vos desistís de los daños materiales, pero no, por ejemplo, si la persona iba conduciendo en estado de ebriedad y esto ya viene a ser un caso más penal, se configura un homicidio culposo.
Entonces vas por otra rama y planteas, no desististe del derecho en cuanto a al daño causado vida, desististe al daño de lo que tiene que ver con lo material, con los daños y perjuicios, pero no a la acción de llevar adelante contra lo que es la vida de la otra persona. Entonces, vos desistís del derecho de accionar por los daños materiales, pero no por la otra vía. Acuérdense que tenemos distintos daños que mencionar al momento de llevar adelante. Y en ese convenio se firma y se establece desistimiento de qué, de la cosa, de la acción, del derecho, del proceso. Se enumera cada una de las cosas. De igual manera, cuando hablamos de allanamiento, si se allana a una persona de manera parcial o de una manera total, se va a ir diferenciando. Pero, profe, también se puede desistir del proceso y no del derecho, y ahí sí después se puede promover en otro proceso la misma pretensión, ¿o no? La misma pretensión sí, pero de acuerdo a otro proceso. ¿Cómo sería eso? Ahí está. Antes de la presentación de la demanda, creo que está en el 304. Claro, puede desistir antes. Si desiste después tiene que consentir la parte demandada, digamos, creo. Exactamente. Por eso, ustedes, como abogados, sí o sí tienen que tener una libretita donde tienen que anotar absolutamente todas las fechas. Esa es una cuestión que estábamos enseñando el martes acá en clase, en cuanto a lo que es medios probatorios de la parte actora y la parte demandada. Tener en una ficha, en un papel anotado, el día que se presentó la prueba, por ejemplo, de informe, se solicitó. ¿Cuántos días tienen, si no le contesta dentro de los 10 días, cuántos días tienen para solicitar un reiteratorio? 5. 5. ¿Qué pasa si no solicitan dentro de los 5 días el reiteratorio? Caduca. Y ustedes tienen, ya vienen, no sé, 10 casos. Ustedes van a estar mirando expediente por expediente a ver si cada uno ya pasó los 5 días y cuando tiene una fecha uno distinto al otro. Entonces, el consejo ahí fue, si estás trabajando en un estudio jurídico y tenés muchos expedientes, lo que te ayudaría es armar un papel de pruebas, cuaderno actor, prueba, cuaderno del demandado, y tener las fechas. Si tenemos prueba de informe de la parte actora y prueba de informe de la parte demandada, ver cuándo presenté yo, cuántos días voy, dentro de los cuántos tengo que volver a pedir el reiteratorio, decir los 5 días, y si la otra parte también, y si la otra parte no lo presentó, solicitar la negligencia. Entonces, de esa manera voy atacando a la contraparte sus medios probatorios. La importancia, fíjense, de tener en cuenta los plazos, los días de cada uno y no dormirse. Es difícil, o sea, no es para dormidos la profesión. Tienen que tener en cuenta esto. Por ahí son pavadas, pero estas pavadas no están en los libros. Y nadie le va a decir, che, te tenés que explicar. Ahora, re canchero, ¿saben? Ustedes tienen 10 días, tienen que esperar a la oficina para que le conteste. Si entre los 10 días no contesta, solicitar un reiteratorio. ¿Qué? Tienen 5 días. ¿Qué pasa si, ay, me olvidé? ¿Cuántos días pasó de la prueba de informe? 18. Chau, perdieron. Y te digo, al día siguiente, ¿qué le decía? Exactamente. Entonces, por ese motivo es importante que ustedes vayan generando sus hábitos de organización para su carrera profesional. Bueno, continuamos. Cuando hablamos de desistimiento del proceso,
esta se puede dar antes de que sea notificada la demanda. Es decir, que el actor va a desistir o puede desistir del proceso unilateralmente y sin solemnidad, es decir, sin mera forma, libremente. Y el proceso va a finalizar mediante el dictado de una resolución y el actor se debe hacer cargo de las costas. ¿Por qué? Porque la otra persona, no sé, ya inició el proceso, ya pagó costas, ya pagó un perito. Entonces, de todo lo que se desiste, el actor va a tener que hacerse cargo de pagar todo eso. Después de notificada la demanda, ¿qué pasa? Va a tener que requerir la conformidad del demandado, es decir, ¿sabes qué? Yo te estaba por demandar por daño y perjuicio, pero me estuve planteando y no, prefiero que lo arreglemos entre nosotros nomás, por medio extrajudicial. Y ahí dice, a este efecto se dará el traslado del demandado. Va a decidir el demandado si quiere aceptar o no que el actor desista del proceso. O el demandado dice, ¿sabes qué? Vos estás re loco, yo no sé con lo que vos me vas a salir, no sé si vos vas a cumplir. Yo prefiero seguir adelante nomás con el proceso y que sea el juez quien dicte cuánto es. ¿Se entiende? De esta manera se desiste del proceso. Si es antes de notificado, no pasa nada porque el actor, el demandado, ni se va a enterar. Pero si es después de notificado, va a ser el demandado si decide aceptar o no el desistimiento del proceso para que continúe o no. Esto decimos hoy. Bueno, en caso de que haya una revocación, quien desista el derecho es el que se carga las costas, es decir, va a tener que pagar. ¿Qué era el allanamiento? Reconocer lisa y llanamente los hechos que establece el actor. Exactamente, y se renuncia a la facultad de contradecir o de resistir lo que presentó la parte actora. Ese allanamiento puede ser total o parcial. Forma. Liticonsorcio, no, eso no. Esto es lo importante que ustedes tienen que saber. ¿Qué es lo importante del allanamiento? Que el juez va a imponer la sentencia admitiendo o rechazando las pretensiones. Si la pretensión, ¿cómo tiene que ser el objeto? Ilícito, posible, y no comprometer el ordenamiento público, se va a dictar una sentencia haciendo lugar a esa demanda en todas sus partes, si fuera total. Bueno, si la pretensión es ilícita o de exclusión imposible, toda demanda que sea presentada con algún objeto que sea imposible o que sea ilícito va a quedar sin efecto. También si compromete el orden público, también. Lo importante acá es que van a tener que determinar si se allanan de manera lisa y total o solamente parcial. Las costas del allanamiento son a cargo de la persona. Lo que se van a salvar lo que se salvan acá cuando se allanan es de que solamente pagan los honorarios del abogado. Todas las costas del proceso no, porque como no va a haber proceso y ustedes se allanan, no hay proceso, o sea, se termina ahí, no hay un gasto judicial y solamente tienen que pagar los honorarios del abogado interveniente. Entonces, muchas veces es importante pensar en el allanamiento como una manera
económica de la resolución del conflicto. La transacción está en el artículo del Código Civil, en el 1641, y es el contrato por el cual una de las partes, para evitar un litigio, es decir, un juicio, se obliga a una pretensión o a alguna cosa para que de esta manera se termine el proceso. Yo me hago cargo de, no sé, te tiré el muro de un vecino, tiró todo el muro, yo me voy a hacer cargo y hago acá todo el muro de nuevo, levanto todo el muro de nuevo, entonces no nos vamos a un juicio de medianera y me hago cargo de todos los gastos que tuve. Chau, se termina ahí el proceso. No hay, para evitar el litigio, el juicio del vecino contra el vecino, se da. Se da una homologación, la transacción, lo respecto de la cosa juzgada, su necesidad de homologación judicial, es interpretación restrictiva. Esto lo que tiene es que son celebradas por escrito y presentadas ante el juez interveniente, no necesariamente debe ser homologada, ya que dicho acto de aprobación judicial no constituye un requisito para su eficacia, es decir, que lo puede llevar adelante las personas entre partes. Lo que sí recomendaría es que firmen un convenio por ambas partes, entonces de esta manera tienen ustedes una prueba de la transacción realizada. Serán impuestas en el orden causado, es decir, si hay una transacción, cada una de las partes se va a hacer cargo de los gastos. Conciliación tiene el mismo efecto que la transacción, pero con la diferencia que en la conciliación lo van a realizar frente al juez y en la transacción solamente lo hacen entre partes. Se da generalmente en los casos de bienes cuando hay un divorcio y hay hijos, se lleva adelante una conciliación entre las partes y de esta manera, para evitar seguir produciendo prueba de quién es, quién compró, quién hizo, quién no hizo, en ese caso el juez llama a conciliar a las partes, se ponen de acuerdo las partes en presencia del juez y se firma y queda por terminado el proceso de esa manera. Y el último es la caducidad de instancia. ¿Qué podemos decir de la caducidad de instancia? ¿Qué era la caducidad? El proceso perime por inacción de la parte o de una de las partes. Porque pasa el tiempo, digamos, por el transcurso del tiempo. Exactamente. Hay una ausencia de impulso por parte de las partes para llevar adelante el proceso. Es decir, acuérdense que las partes tienen las cargas del actor de impulsar el proceso. Y el demandado tiene la facultad, si quiere, de contestar o no contestar. Pero va a ser el actor quien tiene esa carga de estar atento de que se haya cumplido el plazo, de que el demandado haya contestado en tiempo y forma, de que el demandado haya producido sus pruebas en el tiempo y así de esta manera ir atacando para solicitar la caducidad. Artículo 110. 310. El artículo 310 nos va a hablar de los plazos para la caducidad de instancia. Y se va a producir la caducidad de instancia cuando no se instale dentro de su curso dentro de los siguientes plazos. Es decir, ¿cuándo se va a pedir o solicitar la caducidad de instancia? Cuando el actor
se durmió por 6 meses y no movió el expediente, no presentó ningún escrito y no solicitó a la parte demandada tampoco que presente lo faltante o lo que fuera. Entonces, si transcurren 6 meses de que la persona, el abogado, no llevó adelante ningún escrito judicial, la otra parte puede solicitar la caducidad de instancia. Cuando estén en segunda o en tercera instancia, el plazo es menor y es de 3 meses. Y cuando se trate de un incidente, en el transcurso de un mes. 6, 3 y 1. Exactamente. 6, 3 y 1. Bueno, lo más importante de que sepan es de estos 6 meses, que no pueden pasar 6 meses sin mover el expediente. Si pasan 6 meses sin mover el expediente, pueden llegar a perder el caso así de fácil. Porque se durmieron y la otra parte solicitó la caducidad de instancia. Bueno. Guillermo recién veo. Respecto a qué tema. Cuando hablas de transacción o cuando hablas de conciliación, no, de transacción. De desistimiento del derecho era, profe, Del derecho. me parece. Obvio. Sí, por eso tiene que estar firmado. Les dije, si ustedes lo van a desistir, ustedes tienen que estar por asentado, tienen que estar firmado, para que de esa manera y en el futuro no vuelva. Uno renuncia a todos los actos futuros que pueden suscitarse en el futuro. Bien, ¿alguna pregunta? Ok, dale. ¿Cómo están para el RECU? Bien. Bueno, yo creo que vamos a ir por las mismas preguntas que se fueron dando para el examen, para que tengan en cuenta, no va a variar de eso. Lo que me interesa, por favor, es que hoy no repasamos, pero que sepan la estructura del escrito, es lo más importante para mí, es lo más importante. Que ustedes sepan hacer un escrito del que fuera. Es decir, si les pregunto los requisitos del 330, aparte de los requisitos intrínsecos y extrínsecos, que sepan la suma, el organismo, la personería, el objeto, los hechos, el derecho y la petición. O sea, sí o sí me interesa que ustedes identifiquen eso para un escrito judicial. Con que ustedes sepan por lo menos que existen esa estructura, yo con eso me quedo bien. Y después, acá tomamos 3 preguntas en el examen de acá. La primera fue esta, la de la demanda, los requisitos intrínsecos y extrínsecos del 330, la estructura. Y el segundo punto fue las pruebas en general,
el momento de ofrecimiento de las pruebas y en particular se preguntó la documental. O sea que también puede ser así, que ustedes identifiquen el momento del ofrecimiento de las pruebas y después de alguna prueba en particular. Por ejemplo, de la pericial. Y desarrollen todo lo que saben de pericial. No va a ser muy distinto a lo que se tomó en el examen. Así que tranqui nomás. Y les estoy confirmando a ver si tenemos clases después del REC. No sé si quieren, rinden algo la semana que viene. No sé cómo están de tiempo. O sea, nosotros estamos re bien con clases. Puedo ir dando una bolita por clase y llegamos re bien y terminamos re bien. Si no, si tienen que rendir o algo, solamente me voy a tomar el reto y no tenemos clase. 1, 2, 3, 4. Y recontra. O sea, si ustedes deciden, no tenemos clase, igual le voy a preguntar a Ferreira y me va a decir que les pregunte a ustedes. No sé, Yasmín, por ejemplo, que tiene que viajar hasta allá. No sé qué dicen los demás, qué pretenden. No es lo que usted diga, hermano, profe, no sé. Nosotros somos muy de escucharlos a los alumnos siempre. Acá es todo, como decía, hoy por ejemplo juega Argentina a las 6 y en el curso ya se estaba preguntando si querían ver el partido o no y pasábamos a otro día la clase, a ese nivel, digamos, de libertad del alumnado. Yo Pasa, profe. particularmente, si hay ese día una hora de clase, creo que no voy a ir, pero porque es el cumpleaños de mi nena. Okay. Y Yasmín, no sé, también creo que por si es por una hora, como que se le complica un poco también, ¿no? Sí, más vale por eso. No es que vamos a dar tanto. Bueno, vamos a dejar el recuperatorio entonces para el 19 y nosotros nos vemos el 31. ¿Les parece? Bueno, Sí, profe, gracias. Ya, profe, gracias. Dale, me escriben cualquier cosa que los recuperen. Éxitos. Chau, chau. Buen fin de Gracias, profe, profe, adiós. hasta luego. Igualmente. Chau, chau. Sí.